Vamos a hablar de qué se considera un obstáculo y también de qué actividades se limitan alrededor de un aeropuerto. Por un lado, en el anexo 14 se recomienda, que ya sabéis que en las recomendaciones del anexo 14 son de obligado cumplimiento en España a menos que el aeropuerto lo justifique con un estudio, se considera obstáculo cualquier objeto que se eleve 150 metros o más sobre el terreno. El Real Decreto Español va más allá y dice que cualquier objeto que se eleve más de 100 metros. Aunque no pinche la superficie, por si acaso, se considera un obstáculo y se deberá balizar o lo que haga falta. Y lo que también se considera obstáculo dentro de la superficie horizontal y cónica son los objetos que puedan ser un peligro aunque no sobresalgan. Si hay una grúa que no sobresale de la superficie, pero que por lo poco que se ve, por dónde está, puede resultar un peligro, pues se considera un obstáculo y habrá que balizarlo convenientemente o retirarlo. Y por otro lado, están actividades, que veis aquí en este tocho de transparencia, que en la proyección ortogonal de las superficies deben estar autorizadas. O sea, para poder establecerse alguna de estas actividades dentro de la proyección ortogonal de las superficies, limitar los obstáculos, debe haber una autorización aeronáutica. ¿El qué? Pues por ejemplo, obstáculos que pueden inducir turbulencias, pues formas o lo que sea que puedan generar que se generen turbulencias. Luces, incluidos proyectores de luz de los tipos de las discotecas o emisores láser que puedan dar lugar a confusión o error o deslumbrar al piloto. Luego, uso de superficies grandes y muy reflectantes, pues por ejemplo plásticos de invernaderos o placas solares que puedan dar lugar a deslumbramiento. Actuaciones que pueden estimular la actividad de la fauna en el entorno de la zona de movimiento, por ejemplo ciertos cultivos o basureros que atraen pues, a gaviotas, entonces pueden hacer que haya muchos más pájaros alrededor de la zona del aeropuerto. Luego, implantación o funcionamiento de fuentes de radiación no visible o presencia de objetos fijos o móviles que puedan interferir el funcionamiento de los sistemas de comunicación, navegación y vigilancia. ¿Esto qué es? Pues si alguien quiere poner una emisora de radio en la zona, de hecho, por ejemplo, para poner una antena en la Torre de Hierro, en la Plaza San Agustín de Valencia, pues está cercana a alguna de las superficies y tienen que, el ayuntamiento, si quiere hacer cosas ahí, pues tiene que hablar con las autoridades aeronáuticas. Pues cualquier cosa que pueda interferir, el ILS, el BOR, las emisoras del aeropuerto, hay unas servidumbres radioeléctricas que ya veremos, pero las actividades que se establezcan dentro de las superficies de protección de obstáculos tienen que estar autorizadas. Luego, por otro lado, lo que produzca humo, nieblas o cualquier cosa que pueda estropear la visibilidad del aeropuerto. Y por último, usar cualquier medio de sustentación de propulsión o aéreo para hacer actividades deportivas de cualquier otra índole. En teoría no se pueden volar ni drones, ni aviones, ni ultraligeros, ni nada que suponga que haya una actividad aérea en la zona de protección del aeropuerto. Y con esto termino este vídeo.